¿Crees que te puedo visualizar unos segundos en cámara, Bill? Profesora, lo que pasa es que mi computadora no tiene cámara web. Ah, ya. Ya, bueno. En algún momento trata de, ¿no? De repente, en alguna oportunidad instalarlo sería bueno. Bien. Sí. Ujú. Bien, entonces, Bill, empezamos entonces con la asesoría de tesis para el alumno Bill Pintado que ha solicitado. Y bueno, he aceptado para poder apoyar a Bill como su asesora de proyecto de tesis. Esto va a ir dirigido a tu tesis, ¿correcto? ¿O me equivoco? Sí, de este proyecto voy a realizar mi tesis en un futuro, porque es un tema que me interesa. Ok, bien, bien, bien. Entonces la vez pasada nos reunimos y no sé qué tienes ahorita, puedes presentar si gustas. Ok, profesora, a ver. ¿Me dice usted si ya se puede ver? Bien, sí, si puedes maximizar ahí unos 2 puntitos más. Ok. Bien. Ya, a ver, pero antes que continúes, permíteme hacerte ahí, a ver, para saber que todo está claro. A ver, un ratito. Estoy buscando acá. Ya, me dices que, a ver, lo voy a copiar lo que me has escrito por aquí al chat. A ver, el título de tu proyecto es Programa para fomentar conductas proambientales en estudiantes del primer año de secundaria del Colegio Nailán 2022. Ya, programa para fomentar. Ya, un programa para fomentar. Bien, este es algo que tú, es como es vas a realizar un estudio para ver si funciona este programa. ¿Cuál es la idea? Porque puede ser ambigua, ¿no? Se puede ser ambigua. Yo puedo pensar que se trata de un estudio experimental o un cuasi experimental para ver si este programa funciona, porque mi hipótesis es que este programa fomenta las conductas proambientales, ¿no? Ujú. Bien, Bueno, o es una propuesta que surge de una revisión bibliográfica. A ver, te escucho, Bill. bueno, mi idea en sí es diseñar y aplicar este programa, ¿no? Para tratar de fomentar estos comportamientos proambientales en los estudiantes, pues, de la institución educativa de Nailán Bodegones, que surge de mi experiencia al visitar esta localidad, ¿no? Como dije, es diseñar este programa y a la vez también aplicarlo, ¿no? Para ver cuál es la influencia, la eficacia de este programa. Se Ya. trataría también de usar también un pre y post test, ¿no? Para poder corroborar, ¿no? La influencia de este programa y también utilizar estadísticas en esto, ¿no? Por lo que sería una investigación cuantitativa, ¿no? Y también he tratado el muestreo pues sería con una aula del primero de secundaria, ¿no? O sea, sería un tipo de muestreo no probabilístico e intencionado. Eso es lo que tengo en mente. Ya,
Entonces, tu deseo es diseñar y aplicar, ¿no? Aplicar para ver su influencia, dices, y su eficacia. Por lo tanto, el nivel de estudio ahí sería el cuasi experimental, me indicas, porque vas a aplicar un pre y un post test, ¿no? Al pre, tanto al pre como al post, les vas a aplicar el instrumento, ¿no? El instrumento yo me imagino ahí tu variable es conductas proambientales, esa sería tu variable a investigar, ¿no? Claro, Tu variable. lo principal. Uh-huh. Claro, conductas, ya. Entonces ahí algunos se identifican variables en este tipo de estudios, ¿no? Algunos podrían decir, a ver, se podría tomar aquí, ¿qué quiero yo que ver si influye o no influye el programa, ¿no? Quiero ver que el programa, si lo asumo como una píldora, una pastilla, una cápsula para remediar, para mejorar algo, para disminuir los síntomas de algo, diría el programa sería, digamos, como esa píldora. Por lo tanto, si el programa va a influir en el hecho de que desarrolle conductas proambientales en los estudiantes, yo de esto podría inferir entonces de que el programa sería la variable independiente, ¿no? Porque esta independiente va a, digamos, a recaer, ¿no? A recaer en algo, ¿en qué? En las conductas proambientales. Si algunos identifican, ¿no? Variables independientes y dependientes en este tipo de estudios de cuando uno desarrolla programas, ¿no? Programas. Ya, entonces ahí tener claro ahí cuáles son tus variables. Bien, ¿qué más? El diseño, me dices, es cuasi experimental. El instrumento tienes que tener en claro el instrumento que vas a utilizar. Ya tienes que considerar si el instrumento es válido, si es confiable, válido si mide lo que pretende medir, confiable si es consistente a lo largo del tiempo, si lo aplico a la misma muestra, a una muestra similar, me arrojará los mismos resultados o va a cambiar los resultados, ¿no? Básicamente eso tiene que ver con la confiabilidad, ¿no? Y se Validez, puede, sí, su validez, validez. consistencia y confiabilidad. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta ahí, porque lo vas a hacer, a ver, dices, estudiantes de Nailand. ¿Dónde queda ese colegio? Este colegio queda en el sector de Bodegones, carretera a San José, Lambayeque. Ya, y entonces fuera de Chiclayo, ¿no? Fuera de Chiclayo. Fue de Chiclayo. Y entonces con mucha más razón tienes que ahí considerar, asegurarte de si ese instrumento que vas a utilizar, ya, el instrumento que mide las conductas proambientales, que identifica conductas proambientales, ha sido validado en ese contexto, o cerca a ese contexto, en el mismo, digamos, en la región, en esa área, ¿no? Ya, en esa área. Lambayeque. Claro, si no ha sido, tendrías que, si ese instrumento existe, ha sido adaptado, digamos, en Lima, pero no ha sido validado, no ha pasado por esa prueba de validez y confiabilidad, tendrías que correr esa prueba, ¿no? Que te puede tomar, digamos, depende de la colaboración ahí de los jueces, porque tienes que conseguir jueces expertos, digamos, unos 5, algunos piensan que 20, ¿no? Para ser más rigurosos, pero bueno, eso es difícil, a veces es difícil en el sentido de que no siempre están dispuestos los profesionales a colaborar, a revisar el instrumento, ¿no? Entonces, Ah, eso también varía, ¿no? De acuerdo a eso. sí. Bueno, si estuvieran dispuestos, se puede hacer rápido, incluso yo diría en un mes, ¿no? En un mes sí te movilizas rápido, pero yo diría estoy siendo muy positiva, muy optimista.
yo diría entre 2 a 3 meses, ¿no? A 3 meses. Sí, Ok, claro, para la claro. validación. Claro, puede ser menos, porque el análisis se hace rápido, ¿no? El análisis se hace rápido. Lo que te va a tomar tiempo es ubicar a los jueces expertos, ¿ya? Para que revisen el instrumento, el contenido, los ítems, lo revisen, ¿no? Ok. ¿Ya? Y ellos tienen que responderte, porque tú tienes que mandarles en un formato el instrumento, si el instrumento es claro, es pertinente, es relevante, tienes que darle ya todo un formato para que ellos marquen, ¿no? Para que ellos marquen y te lo envíen a ti con su firma, ¿no? Su grado que tienen ellos. Tendrían que ser psicólogos si se trata de la validez de contenido, ¿ya? Se tendrían que ser psicólogos. Validez. Es, Ujú. ya. Por ejemplo, ahí digamos que si tienes respuesta rápida, digamos, a ver, 2 semanas, 3 semanas, no sé, para enviar y recibir respuesta de ellos rápido, ¿no? Ok. Ujú. Eh, pero también lo otro es conseguir la muestra, ¿no? Tienes que tener una muestra similar a la muestra con quien tú deseas realizar tu estudio. Si, por ejemplo, lo vas a hacer, estás pensando aplicar el programa estudiante de colegio de secundaria, de esa área, de ahí donde me dices, Ujú. tendrían que ser la muestra estudiantes también de primero de secundaria, ¿no? ¿De Sí. cualquier colegio o también de esa Eh, localidad? puede ser de cualquier colegio, pero de esa localidad. Es decir, no Mm, podrían que estén fuera, digamos. Tienes que tratarlo o algún lugar más cercano a ellos, ¿no? Por ejemplo, no podría ser donde, a ver, ¿En Chiclayo o en el mismo Lambayeque, por ejemplo, en el colegio Iturregui? claro, claro, claro. Tiene que ser una muestra con características similares, demográficas similares. Profesora, Ya. y supongamos que mi muestra es el primer grado A del colegio Nailam del sector Bodegones. Yo podría hacer este piloto con la sección B del primero y secundaria del mismo colegio. Claro, si son del primero de secundaria, Ujú. claro, lo único que cambia es la sección, ¿no? La sección, exacto. O sea, sí podría hacer también Claro, eso. podrías tomar ideal, mira, ideal, buena idea. Podrías tomar, en los colegios por lo general hay varias Secciones. secciones, le dicen, ¿no? Secciones. Ujú. Incluso hay colegios donde tienen hasta la J, creo, ¿no? Sí, San José, por ejemplo. Sí. Sí, yo siempre era de la A, no había, creo que hasta D nomás había en el colegio. Pero sé que hay algunos tienen hasta la J. Y un poco Ya, más. Ujú. ese sí, sí, un poco más. Es ventajoso porque tú podrías tomar 1 o 2 aulas para el piloto. O ¿Ya? sea, sería conveniente hacerlo en el mismo colegio. Claro, claro, dependiendo, porque de repente en el aula hay 30, ya tienes ahí tu muestra piloto, ¿no? En una sola aula ya reúnes a, a un buen grupo de 30. ¿No? Algunos recomiendan 20, 30. Depende, hay quienes toman una muestra más grande, pero 30 está bien para tu muestra Ujú. piloto. Ok. Ahí, por ejemplo, si ya tienes el colegio, ya lo tienes pensado y sabes que vas a tener acceso rápido, Sí. digamos un mes, ¿no? Un mes no deberías pasar, ¿no? Lo que sí Sí, tomaría cuenta, como me dice, es buscar a los profesionales, ¿no? A los especialistas en sí, eso. sí, 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 sí. Para él, la validación de contenido. ¿Ya? Hay otra validación que es la validación semántica. La semántica es más fácil en el sentido de que no tienen que ser los profesionales de psicología, ¿ya? Sino puede ser cualquier profesional, porque en la validación semántica lo que se busca es recoger opiniones sobre si el ítem es comprensible, porque semántica tiene que ver con el significado de las palabras, ¿no? Sí. Entonces, por lo Pra- tanto,
En la validación semántica se trata más que todo de recoger información para que el investigador sepa si los ítems son comprensibles. En cambio, en la validación de contenido, donde busca si profesionales del área, si la investigación tiene que ver con temas relacionados a psicología, tendrían que ser psicólogos. ¿Por qué? Porque lo que van a ver es validez del contenido y tienen que saber las teorías. Teorías, por ejemplo, de proambientales, si mides personalidad, tendrían que saber las teorías de la personalidad, ¿no? Porque de esas teorías se va a derivar, digamos, las dimensiones, los ítems de un instrumento, los reactivos de un instrumento. Por eso es que tienen que ser profesionales del campo. En cambio, en la semántica, no. No necesariamente. Puede ser cualquier profesional de cualquier carrera. Y eso es más fácil porque hay más amplitud, ¿no? Para que puedas encontrar. Claro, Sí, claro. Ya en sí, esa parte sí quedó bastante claro. El validez de contenido, psicólogos pues que se especializan, ¿no? Porque saben sí, las teorías. Y sí, también la validez semántica, que no necesariamente deben ser psicólogos, ¿no? Sino más profesionales. claro, sí, sí. Porque ahí es para ver solamente si entendió el ítem o no entendió. Y ahí, por ejemplo, la semántica, obviamente, no sé, a veces hay lugares en Perú, por ejemplo, a pesar que, bueno, en realidad en el Perú hay subculturas y no en todo lugar se habla el español, ¿no? Y hay Claro. lugares, por ejemplo, que a veces uno desconoce, que puede que hablen el español como uno, pero tienen otras palabras, tienen otros, digamos, eh, le dan otro significado, Significado. ¿no? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ahí tendrías que tener en cuenta cuando hagas la validación semántica. Tal vez, ¿sabes? Podrías pedirle a los maestros de ese colegio que te ayuden. Ah, también se podría dar eso. Sí, 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 ahí, a los maestros. ¿Por qué? Porque ellos están ahí, ellos conocen su vocabulario, lo que usan, lo que ellos entienden, ¿no? Entre ellos. Entonces tendrías que limitarte lo más que puedes al área, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo tuve que hacer correr la validación y confiabilidad de 4 instrumentos para mi tesis doctoral, yo no pude, mis compañeros del doctorado de Lima, bueno, todos de Lima, habían 2 del Cusco y una del Ecuador, pero yo pensaba que de repente ahí nomás tenía para ayudarnos, porque entre nosotros pensamos ayudarnos, ¿no? Pero Claro. ¿qué pasa? No se pudo, ¿por qué? Porque yo tenía que buscar acá personas en Chiclayo, en el entorno, en este contexto, no en Lima, Ay, ay, ¿ya? ay, ay, ay. Entonces, Claro, son claro. cuestiones metodológicas. Mira, te digo algo, ninguna investigación es perfecta, pero el investigador debe tratar en lo posible de reducir lo más que puede el margen de error. ¿Y cómo se reduce ese margen de error? Cuando consideramos todos estos detalles. La metodología que se necesita, ¿no? Exacto, la metodología. Metodología. Ujú. Entonces, apegarme cuanto más a mi Ex- población. exacto. Ajá, exacto. Bien, creo que los profesores de ahí sí me pueden ayudar a conversar con el director incluso, y sí creo que tendría la ayuda por parte de ese colegio. Sí, es probable que sí, o un colegio que esté por ahí cerca, ¿no? Pues si está Sí, sí, cerca, ahí, sí hay colegio. los maestros probablemente son de ahí, seguramente, deben ser este, de ese mismo lugar, ¿no? Yo imagino, supongo, supongo. Supongo, claro. Y Claro. profesora, en todas estas investigaciones o documentos que he visto, algunas son, por ejemplo, descriptivas, no descriptivas, cualitativas, descriptivo-interpretativos, y en ese tipo de investigaciones no se usa lo que son variables, ¿no? No, bueno, algunos identifican, otros no. Hay quienes van más, digamos, son más rígidos y rigurosos y celosos para decir
argumentar de que las variables, ¿no? La identificación de variables independientes, dependientes, debe ser reservada para estudios experimentales. Y por Ujú, último, ni siquiera dice debe usarse esa identificación de variables independientes y dependientes en estudios correlacionales, porque se estila, ¿no? En estudios correlacionales identificar, ¿no? Cuál es la variable independiente y dependiente. Entonces, claro. los que son bien rígidos, rigurosos y celosos dicen, no, pero ¿por qué? ¿Por qué le roban lo que es del experimental, ¿no? Dicen algunos. Y cuando uno se pone a pensar, la verdad es que sí hay razón para decir eso. Porque precisamente cuando se habla de variables independientes y dependientes, el mismo nombre lo indica, o sea, la independiente recae en la dependiente, es decir, la independiente ejerce una influencia de tal manera que va a provocar un cambio en la dependiente. Ujú, O sea, va a provocar un cambio, o sea, ahí estamos hablando de un efecto que se causa-efecto, ¿no? produce, ¿no? Ujú, Que se produce, ¿no? Puede que produzca o puede que no. Ok, los estudios correlacionales, si lo analizamos así a partir de esta explicación y de lo que significa variable independiente y dependiente, entonces llegamos a la conclusión y podríamos decir, bueno, hay razón, ¿no? Porque las correlacionales, por ejemplo, yo digo, a ver, correlación entre digamos, el abuso sexual y la depresión en mujeres de digamos, de la región de la selva, por ejemplo, de la selva. ok, ujú, ¿No? Entonces, cuando alguien presenta sus proyectos, muchas veces se ha visto esto, ¿no? Que indican las variables. Por ejemplo, ponen digamos, el abuso como con- le ponen una variable, la denominan variable independiente, independiente. y Ujú, la otra la dependiente. Pero lo que no se dan cuenta es que los estudios de corte correlacional no son de causa y efecto. Y como no son de causa y efecto, no cabe hablar de variable independiente y dependiente, porque los estudios de corte correlacional son más estudios de, digamos, de relación, de por ahí relación causal, pero no de causa y efecto, solamente indican que existe al momento, de acuerdo a los hallazgos de dicha investigación, que pareciera tener que ver con la otra, ¿ya? Como que están relacionadas, pero eso no quiere decir que una produce a la otra, ¿ya? Solamente que hay una relación bien cercana entre el abuso y lo otro. ¿Por qué? Porque podrían haber otras variables intervinientes, otras variables ah, que yo no las estoy considerando, que no las he controlado en mi estudio, porque de repente no es el abuso, sino experiencias más tempranas, digamos, que tuvo, con la eh, familia, con los padres, ¿no? El claro, modo de crianza, etcétera. exacto, ¿no? ¿No? Entonces, muchas cosas más, ¿no? Que ya sería entrar en detalles, Claro, pero bastante te das amplios. cuenta, ¿ya? Por eso es que se dice que la identificación de variables independientes y cuál es la variable dependiente, eso le corresponde a los estudios de Experimentales. tipo experimental. Pero Ujú, no sé si el error es en la traducción. Yo noté eso cuando regresé de Estados Unidos a Perú y comencé a enseñar en la CIPAM. Yo notaba esos detalles, pero era difícil, o sea, era difícil. Tú sabes que siempre hay cierto recelo, ¿no? Em, de cuando uno dice cosas que supone que es información, ¿no? Hacia algo ujú, que se ha venido haciendo por mucho tiempo y a veces el que algo tenga tiempo enseñándose no quiere decir que es correcto, que es ¿no? correcto, claro, ¿no? Entonces, es difícil y yo a veces trataba, intentaba, pero em, cuando si los asesores cometen ese error por mucho tiempo, ¿qué puedes hacer, no?
Creo que se interviene en esa costumbre De- y puede que esa persona o esta persona que intente cambiar ese paradigma o ese marco, pues no sea vista de buena manera, por así decirlo, ¿no? Oh, sí, a mí me pasó muchas cosas desagradables, pero y después yo lo confirmo, pasan algunos años y yo lo confirmo cuando leo en el mismo idioma español de gente seria, ¿no? Y me doy cuenta de que estaba en lo correcto, ¿no? Que no era mi imaginación o algo así, ¿no? Claro. Entonces Sí. se pierde significado a la hora a la hora de la traducción. Claro, sí, yo creo que ha habido, porque casi todo pues se ha traducido eh, al español, ¿no? O sea, los instrumentos, todos los instrumentos que existen prácticamente han sido instrumentos que han sido adaptados del inglés o del español de España, ¿no? Del Ujú. español de México. Hay una crisis en la psicometría en el Perú. Hay un artículo que ya espero encontrarlo, por ahí lo guardé y te Sí, lo voy a compartir. Hay una crisis, y yo creo que lo que se tiene que hacer de ahora en adelante es, o creo que se tiene que distribuirse, ¿no? Que no siempre, que hayan ciertos alumnos que hagan estudios psicométricos de los instrumentos, de las propiedades de instrumentos que han sido adaptados en Lima, porque Lima no es el Perú, ¿no? sí, mandas el Perú. Hay Exactamente. costa, hay sierra, hay selva, ¿no? Entonces, sí, más aún cuando se habla del contexto sociocultural, que la diversidad, de que se habla de las diferentes, digamos, etnias, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es así, ¿por qué es que se aplica un instrumento que fue adaptado a Lima directamente, ¿no? O sea, sería ir en contra de los principios que a veces uno mismo predica en las aulas cuando hablamos del aspecto del enfoque sociocultural, ¿no? Claro, también la idiosincrasia de cada pueblo, ¿no? De cada persona que Claro, puede tener. claro, Ujú. sí, sí. Y ahí, por ejemplo, esos detalles no se ve porque alguno dice, pero es el español, no es el inglés, está bien, pero aún Claro, cuando es español, ¿no? Y eso, por ejemplo, acarrea un problema de metodología porque esas personas, por ejemplo, si yo voy a Rioja y les aplico un instrumento que fue validado en Lima, ya, tú sabes de que nuestra forma de ser es, es em, no es ser asertivo, ¿no? ok. Es- no, En- no somos por lo general personas asertivas. Ya, si en la costa hay problemas con la asertividad, imagínate los de la sierra y de la selva, ¿te das ay, cuenta? ay, ay. Ujú. Ya, Sí, o sí. sea, ya. Bueno, todo eso tiene una historia, ¿no? Un trasfondo histórico del por qué las personas por lo general son así, no dicen lo que piensan y asienten con facilidad. Entonces, si tú estás frente a un grupo de estudiantes de cierto lugar aplicando el instrumento, ¿tú crees que te van a preguntar para que les aclares? Mm. Mira, si los Claro, estudiantes universitarios, cuando yo hago preguntas y me quedo ahí diciendo preguntas, chicos, y solamente digamos un 3 o 4% preguntará, eh, el resto no se atreve a preguntar. claro, y ahí es donde puede ser la causa de todas esas malinterpretaciones que se puede dar, ¿no? Claro, y uno puede asumir de que lo entendió todo porque no pregunta. Ujú. Se ¿Ya? asume. Entonces, eso es un patrón que se observa, ¿no? O sea, yo tengo ya desde el 2009 enseñando estudiantes universitarios, ¿no? Tanto bueno, en la CIPAN comencé a enseñar, luego en la USA y 13 luego ya, años. bueno, enseñaba yo empecé a enseñar en la CIPAN cuando regresé de Estados Unidos, ahí nomás 3 meses que regresé, ahí conseguí trabajo y también en la USA, por ejemplo, ¿no? Ya después ya me dediqué solamente a la Pedro hasta el día de hoy, a la Pedro. Bueno,
Y entonces Com- yo he visto ese patrón, por eso te digo, ¿no? Si tú vas con un instrumento, allá te vas a Morrope, ¿no? Donde hay esa tendencia de sumisión, ¿no? De Exacto, sumisión. ¿no? O De sea, no, ¿tú crees que te van a preguntar, señor Bill, porque señor seguramente te van a llamar, hay un poco más de respeto, creo en ese sentido de llamar sí, señor, señor este, profesor, ¿no? señor profesor, ¿qué significa esto? No entiendo qué significa esta palabra. ¿Tú crees que te van a preguntar? Me sorprendería que te pregunte, Sí, ¿no? son bien, en ese aspecto, ¿no? Como que se guardan algunas cosas y muchas veces no dicen lo que realmente piensan o sienten, ¿no? Entonces, Claro, llevar ahí bastantes cositas se tiene que tener en cuenta en este tipo claro, de proyectos. claro. Entonces, por esa razón, por vergüenza, no te preguntarían y van a contestar como sea, lo que sea. Ujú, Y si los participantes contestan como sea, lo que sea, o por apurados, o porque el ambiente hace mucho calor, porque el ambiente también sofoca, ¿no? sí, Eso también se considera en aplicación, en administración de instrumentos. El ambiente, por ejemplo, el ambiente puede impactar a quien contesta. Si tienes en un ambiente a 40, 50 participantes y hace calor y ganas, sí, va a influir en su disposición para contestar. Va a contestar claro. por contestar. O sea, son detalles de los cuales no se habla. Y ahí es donde dice que se deberían hacer investigaciones, ¿no? Con respecto a la consistencia de estos test, ¿no? De estas pruebas. Exacto. Bien, son detalles ahí a considerar, Bill. Pero Sí, bueno, profesora, sí, otra dime. preguntita que tenía era con respecto a las propuestas teóricas que se tienen en este tipo de investigaciones, ¿no? Y en la mayoría, o sea, no he encontrado teorías como tal, sino muchas veces definiciones de lo que vendría a ser, por ejemplo, conducta proambiental, actitudes, más que todo eso, ¿no? Pero no en realidad de lo que vendría a ser una teoría, por ejemplo, no del comportamiento o de la actitud proambiental. Por ejemplo, aquí en actitudes proambientales y conductas pedagógicas sostenibles en profesores de nivel primario, he encontrado una teoría sobre la educación ambiental, que no sé si podría tomarla o estaría muy lejos de mi investigación o de mi Teoría tema. sobre educación ambiental. Pero ¿qué dice? ¿Qué entiendes de esa teoría? ¿Cuál es su postulado? ¿Qué postula? Ahí entraría lo que vendría a ser preocupación por el entorno, ¿no? Muchas veces también se hace diferencias de lo que vendría a ser conciencia ambiental, Mm, más que todo eso, ¿no? Respecto a educación desde el enfoque pedagógico y ujú, no actitudes, pues, desde la perspectiva psicológica. O sea, yo podría mm, poner, ¿no? O sea, podría poner solamente definiciones de lo que sí, es actitudes proambientales o de comportamientos, definiciones más que todo podría poner en el marco teórico. claro, el marco teórico. Claro, claro, las definiciones también van en el marco teórico aparte de las teorías. ¿Has pensado en la teoría del aprendizaje de Bandura? Porque, por ejemplo, yo parto, por ejemplo, de las conductas proambientales. Las conductas son comportamientos, ¿ya? Las conductas son comportamientos, son manifestaciones de algo, manifestaciones de lo que yo creo, manifestaciones de lo que yo pienso, de aquello que ha sido inculcado en mí, ¿ya? De aquello que yo he ido internalizando. Lo manifiesto en comportamientos que son observables, que son mensurables. Bueno, ya estoy acá metiendo al conductismo, ¿no? Ujú, Porque para los conductistas, básicamente todo comportamiento eso, es medible. observable y medible, ¿no? Observable y medible. Es decir, y una persona emite un comportamiento eh, porque le ha sido reforzado ese comportamiento, ¿no? Por los mismos consecuentes, Claro. ¿ya? Eh, Entonces, pero ¿qué dice Bandura, no? Bandura,
si hablamos acá, dice programa para fomentar conductas proambientales, para fomentar, o sea, hacer que se desarrolle, que aparezca esas conductas. Como psicólogos, ¿cómo es que se puede lograr desarrollar ciertas conductas? Muy bien puede ser a partir de lo que dice el conductismo, ¿no? Hablan ellos de reforzamientos, de castigos, por ejemplo, pero también puede ser porque, porque las personas han observado ese comportamiento. Si no observa en mi casa, en mi familia, en mi comunidad, no hay modelos que a quienes yo pueda emular, ¿no? Esos comportamientos proambientales, por ejemplo, si yo veo que todo el mundo por mi barrio, por mi casa, por mi urbanización, tiran las bolsas de basura, se los dejan que es que por ahí se miccionan y se ven manchas de micción en las veredas, si botan los papeles por la ventana. Eh, ¿Tú crees que esos comportamientos para un niño qué va a hacer, no? A tratar de imitar, ¿no? De lo Ok, que ve en el ambiente, porque se va a ver influenciado. claro. Entonces, lo que puedes hacer ahí es prestar, ¿no? Prestar de las teorías de, digamos, del comportamiento, ya, de una, por ejemplo, de Bandura, del aprendizaje social, porque explica, o sea, explica cómo es que habla de manera general, no se refiere a una conducta en específica, sino de manera general, ¿no? ¿Cómo es que aprende el niño? El niño aprende a través de la observación, el niño ve modelos, imita modelos, ¿no? Aprende una conducta, ya sea positiva o negativa, la aprende a través de la observación, no de lo que le digan que tiene que hacer, sino a través de la observación de modelos, de ejemplos, ¿ya? Entonces podrías partir, por ejemplo, tomar esa, podría ser también la otra, podría ser, digamos, algo integrado, ¿no? No solamente tiene que ser de partir de una teoría, pero cualquiera que sea tu decisión, tienes que asegurarte de que tu instrumento con sus ítems refleje el Mm, postulado de Bandura, refleje el postulado de ¿cómo se llama? Ya me olvidé, de Skinner, de Watson, ¿no? Que refleje, porque si no va a reflejar, o sea, tiene que estar sintonizado, o sea, el instrumento. ¿Ya? ¿A qué teoría obedece? sí, profesora, justamente en todas estas investigaciones que le mostré, que normalmente son para la obtención de la licenciatura para la profesión de psicología, o sea, estas Ujú, son en su mayoría, no tienen ninguna teoría, ¿no? Mayormente ujú, definiciones, ¿ok? ujú, Pero también estoy investigando y en esta tesis, o sea, sí proponen teorías, ¿no? Como la teoría sociocognitiva, por ejemplo, ¿no? Pero esto ya es una tesis para doctorado, por ejemplo, ¿no? Teoría de la acción planeada, teoría sociocognitiva, competencias socioemocionales, o sea, son variables asociadas, ¿no? A mi tema. Y es por ujú, eso que también tenía una duda. Algunas solamente proponen definiciones, condición ambiental, etcétera. Y en esta tesis doctoral ya recién pone variables asociadas y dentro de ellas teoría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí podría poner la teoría que me dice de Skinner, ¿no? De Bandura, por ejemplo. Entonces estoy entre esa ambivalencia, ¿no? Entre esa duda. Porque ujú, usted me dice que también el test o el instrumento que yo vaya a usar debe estar relacionada con las teorías ujú. que Exacto, yo ponga en mi tesis. claro. Entonces, Ujú. hasta Sí. buscar un instrumento, un test que vaya con las teorías que voy a poner, se me genera toda una duda y todo un revoltorio en mi cabeza. Ujú. Sí, sí, es que sí, pues el instrumento en realidad responde a la teoría a la cual tú te acoges, ¿no? El instrumento responde a esa teoría. Por eso que tienes que empaparte bien de la teoría que tú vayas a elegir, ¿no? Para
para que puedas elegir tu instrumento. En el marco teórico, aparte de los conceptos, también se colocan las teorías, ¿no? Las teorías que existen, pero no hay en realidad, digamos así, teorías como existen en teorías de la personalidad, que hay varias, y hay unos textos universitarios que solamente se trata de teoría de la personalidad, ¿no? Exacto. Y hay varias teorías ya que se conocen, clásicas, por ejemplo. Entonces, pero en el ambiente, para conductas proambientales, ¿qué teorías hay? Entonces, como no hay de repente algo así específico en el español, no he buscado en el inglés, tal vez haya, no sé, pero como no hay, por ejemplo, algo específico que sea específico para el ambiente, yo pienso, ¿no? Haciendo ya uso de mi juicio, ¿no? De mi juicio, de criterio, yo diría, a ver, partiendo de lo que tú ahí dices, tienes la variable conductas proambientales y quieres aplicar un programa, pero ¿un programa para qué? Para fomentar, quieres lograr algo, comportamientos. Entonces yo como psicóloga me profundizo y digo, a ver, pero ¿cómo se logran los comportamientos? ¿Qué dice la psicología? ¿Cómo es que se logran los comportamientos? ¿Cómo logro que alguien muestre conductas proambientales, que se preocupe por el ambiente, que seleccione los objetos que va a botar ¿no? Ya va a arrojar, que los seleccione, que por ejemplo, cuide los árboles? ¿Cómo puedo hacer? ¿No? ¿Cómo se logra eso desde la psicología? ¿Qué, qué es necesario para eso? ¿No? Bueno, yo soy alguien que piensa que el ejemplo es muy importante, que lo que yo veo, lo que yo observo, Claro, influye mucho. y ahí es donde entrarían las... Entonces tendría que ver la teoría de la cual está basada el instrumento que voy a utilizar, ¿no? Para ver si está relacionado, si han tomado también en cuenta esas mismas teorías. Sí, es que en realidad cuando se hace investigación, se profundiza primero, ¿no? Se hace la revisión bibliográfica, se profundiza en la teoría y luego el instrumento nace después de esa revisión. Pero en la investigación, lo que se hace, por ejemplo, al menos lo que yo veo es que primero se piensa en el instrumento y luego ya el instrumento lo adaptan a la teoría, pero es al revés, ¿no? Debe ser al revés. Ya. Ok, tendría que ver eso. Bueno, de lo que hemos estado conversando hasta ahora, profesora, nos han dicho que tendría que ver las variables, también tener en cuenta el instrumento, si está validado. Profesora, no importa si es de Chiclayo y San José, si está dentro del Lambayeque, pues estaría perfecto, ¿no? Sí, está dentro de Lambayeque. ¿Dónde me dijiste que es el lugar de... Carretera San José, en el sector Bodegones, que ya, queda como a media hora de la ciudad de Lambayeque, media hora en carro o 20 minutos, y está ya. Carretera San José. Ujú, O sea, es un ujú. pueblo adentro, ¿no? Es un pueblo bastante, a pesar de que queda Ya. relativamente cerca, es un pueblo que pareciera que estamos en la sierra del Perú, así más o menos. Ah, sí, está ellos, como se dice, un poco aislados, ¿no? Sí, porque en realidad como yo he podido notar, bueno, es todavía una sociedad machista, es decir, Mm, las niñas en el colegio tienen la mentalidad de llego hasta los 13, 14 años y el varón debe robarme y tener mis mira, hijos. Y hasta ahí acaba su proyecto o plan de vida. wow. Entonces, en los colegios es bastante raro ver a una niña que acabe el quinto de secundaria. Es decir, Y está en la Lambayeque, roban, dentro de Lambayeque, el departamento de Lambayeque, mira. sí, profesora, el agua llega dejando un día, viven en caseríos, son bastante humildes con respecto a la vestimenta. Mm, Los niños de unos 5 años, pues, son tal cual usted ve en la Sierra del Perú. ujú, Y el hombre que siempre es mayor roba a la mujer
Entonces, tienen un hijo, los familiares le dan una casa, los abuelos le dan una casa ahí para que puedan vivir con ellos, Ujú. y el hombre se va a trabajar a Paita, en lo que es la pesca. O sea, ahí el trabajo solamente es pesca. Y se van por meses y la mujer queda a cargo de la casa y de los niños. Y es una sociedad, un pueblo, un caserío que en su mayoría son mujeres. ¿Por qué? Porque los adolescentes, jóvenes y adultos están en la pesca. Wow, qué interesante lo que me dices, mira, qué interesante. Y estando en Lambayeque, en la misma región de la costa, Sí, pero qué interesante. Y seguramente es porque esa misma idiosincrasia se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta hoy, hasta ahora, ¿no? Por eso es que es muy importante considerar las características sociodemográficas, porque la idiosincrasia está dentro de lo social, ¿no? La forma de pensar lo recogemos de nuestras interacciones sociales, ¿no? Con las personas, lo que ha sido transmitido. Entonces es necesario considerar ese aspecto, ¿no? Mira, si tú le preguntas a alguien acá en Chiclayo, seguramente ya no va a estar pensando, yo no pensaría, imagínate, ya para que me roben, ¿no? Que me roben, imagínate. Estoy pensando ya que ya pronto tengo que tener mi título del doctorado. eso es lo primordial, ¿no? En su caso, pero Para yo robar a alguien. Ya me ha hecho reír esto, bien sí, interesante, mira. Entonces, tú sí, le sí. preguntas a una chica acá, un adolescente, ¿te irá a contestar eso? Probablemente algo muy diferente, ¿no? Probablemente algo más relacionado, no sé, con la moda, o con hacerse TikToker, o algo más relacionado con la tecnología, ¿no? Por estar más en Claro, contacto con eso. Mientras que en el claro, caso de los niños de allá, y algo así claro. como algo también interesante es que solamente los hombres se dedican a hacer la malla para pescar, ¿no? Mm, Y las mujeres no, y tú le dices a las mujeres, oye, pero ¿por qué no puedes hacer esto? No, 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 es que el hombre no la deja y la mujer se niega a aprender a hacerlo. mm, O wow. sea, son cositas bien interesantes con las que me llevo. Un segundito, por favor, me acabo de acordar en un ratito. Ujú. Bien, gracias. Bien, entonces ahí tú mismo te das cuenta, ¿no? Tú mismo te das cuenta de por qué es necesario asegurarse de que dicho instrumento, los reactivos, estén pues bien claros, específicos, redactados de tal manera que se pueda entender, ¿no? Y por qué es necesaria su validación, correr la validez y confiabilidad del instrumento. No hay diferencia y uno podría pensar, bueno, San José está cerca, uno puede ir en auto 20 minutos, pero mira todas esas diferencias, ¿no? Culturales, de idiosincrasia más que todo, ¿no? De expectativas del rol del hombre, del rol de la mujer, ¿no? Ujú. Y es por eso que me llevado bastantes cosas, diría profesora, con respecto a la teoría que debe estar relacionada también con el instrumento a utilizar. O sea, me queda por revisar también bastante información Sí. relacionada. A ver, déjame un segundito a ver qué encuentro acá. De hecho, yo también tenía aquí una que justo bajé, un programa para mostrarte, porque ahí tampoco no veo teorías, ¿no? No veo. Es una investigación, un programa para fomentar conductas. A ver, un ratito. No, no quites lo tuyo. Ah, ok, profesor. Un programa experimental, Castilla dice, para desarrollar la sostenibilidad ambiental en estudiantes de secundaria, Institución Educativa Ramón Castilla y Marquesado de Huancavelica, 2015. Por ejemplo, ahí no he visto, hay teorías, por ejemplo, no sé si las habré pasado por alto, no he visto, pero déjame a ver qué encuentro en el idioma inglés, proambientales, ¿no? Porque ponen, por ejemplo, acá en el de la Vía Real,
ponen definición conceptual, definición operacional, y aquí sí entra variable, ¿no? Variables respecto al ¿Estás en texto, la edad. computadora, en laptop o en celular? Computadora, profesora. Ah, ya. Te voy pasando entonces. Espérate, no, pero no veo. Te voy pasando el nombre para ver si lo puedes tú descargar y dar una mirada rápido mientras que yo busco en inglés. Sí, profesora. Dar una mirada rápido a la parte de las teorías, a ver qué encuentras tú. Ahí está el nombre, lo encuentras en Google. A ver, y mientras yo voy buscando en inglés a ver qué encuentro. Conductas conductas. Por ejemplo, acá veo un artículo del. ¿Quieres que te lo muestre, Bill? Si gusta, sería perfecto. A ver. Si dejas de presentar para presentar yo. Ya, por ejemplo, ahí veo un artículo, ¿no? De 2014. 2014. Y ahí en ese artículo, al menos por el título, parece que estuvieran pensando, han estado pensando en construir un marco conceptual integrado de la conducta pro del ambiente, ¿no? Proambiental. Proambiental, ¿no? Y no estaba fuera de la razón cuando te decía de que a veces se tendría que hacer, digamos, partir ya de un modelo más integrativo, ¿no? Donde me acojo a varias, cato algo de cada teoría y que esa integración se manifieste en el instrumento, en los ítems, en los reactivos. Pareciera que de eso se ha estado hablando ya hace tiempo, ¿no? Dice, developing an integrated conceptual framework of pro-environmental behavior in the workplace through synthesis of the current literature. A través, dice, por medio de la síntesis de la literatura, de la revisión de la literatura actual, ¿no? Actualizada. ¿No? Entonces, ahí, vamos a ver si menciona acá.
Dice, as the intergovernmental climate change. Bueno, acá está hablando del cambio climático. Del cambio climático, ¿qué más? Pro-environmental, behaviors pro-environmental, conductas proambientales. Aquí, por ejemplo, por ejemplo, se hablan de la problemática de manera sintetizada, ¿no? Empiezan a hablar de la problemática, ya, luego de la problemática del cambio climático, de todo lo que implica el cambio climático, ¿no? Porque ahí están sintetizando. Hablan del rol importante de las organizaciones y la de sus colaboradores, que juega un rol importante, dice, ¿no? Poder apuntar, dice, al cambio climático, y que esto ha sido reconocido por los gobiernos, las comunidades y también los scholars, son la gente académica, ¿no? Los académicos. Y hablan aquí que digamos, approach, digamos, una manera digamos, como una manera de lograr que esto se reduzca, que reduzca el impacto de las organizaciones, el impacto de las organizaciones en el ambiente, porque a veces las organizaciones, ciertas empresas, podrían, por ejemplo, sus actividades podrían ser perjudiciales para el ambiente, ¿no? Entonces, se ha estado pensando, dice, cómo para reducir el impacto de las organizaciones en el ambiente dice, a través de qué? De la comprensión que tenga el empleado de las conductas ambientales, ¿no? Eso está diciendo acá. ¿Cómo hacer? Dice, ¿no? A través de qué? De que comprendo, o sea, están ellos apelando a la razón, en otras palabras, porque cuando hace mención de understanding, quiere decir comprender, ¿no? Pero para comprender algo tienes pues que apelar a la razón, ¿no? A la razón de las personas, ¿no? A su entendimiento, su capacidad de comprender, de darse cuenta. Entonces estaba pensando que una manera de reducir es apelar, ¿no? A la razón del colaborador. ¿No? Ahora, ¿cómo? ¿No? Dice acá, ¿cómo? Dice, de apelar a la razón en actividades tales como, dice, el reciclado, la administración de la basura, la reducción de la energía, el consumo o cualquier otro comportamiento que conscientemente busque minimizar el impacto negativo dice, las acciones de uno, ¿no? Sobre el ambiente, ¿ya? Entonces, ellos lo que estaban pensando es que, ¿no? Una de las cosas para reducir el impacto es, a nivel organizacional, hacer a los empleados comprender sobre las conductas proambientales, sobre el reciclado, ¿no? Es decir, explicarles seguramente sobre el sobre la administración de la basura, lo que acabo de leer, ¿no? Sobre esos temas que están dentro ahí, esas están dentro de lo que es las conductas proambientales. Bien, ok. Eso, profesora, disculpe, ¿no sería conciencia ambiental más o menos? Claro, es que conductas, por ejemplo, un comportamiento es algo visible desde del campo de la psicología, es algo visible, un comportamiento es algo que se mensura, ¿no? Pero, por ejemplo, si acudimos a la filosofía, ya, si ya vamos antes de la psicología, que es la filosofía, es la madre de la psicología, en realidad. La filosofía, más que todo, es una ciencia, no sé si llamarle ciencia, pero ciencia del conocimiento, disciplina, que más que todo se cuestionaba, ¿no? Donde el hombre se cuestionaba, se hacía preguntas constantes sobre el mundo, sobre uno mismo, ¿no? Constante. Y ese cuestionamiento podría ser que lo llevara al hombre a una concientización, a la reflexión y a una concientización. O sea, llegaban a un estado profundo de hacerse preguntas, de reflexión.
y por ende a la concientización también, ¿ya? Entonces, es más, yo creo que para poder actuar correctamente, yo hacer lo correcto, primero tengo que haber concientizado. Entonces ya está implícito, ya es implícito, ¿no? Ok. Que yo he concientizado algo, a menos que, o sea, para hacer algo tengo que estar consciente de algo. Tiene que haberme llegado a la conciencia, ¿ya? Concientización viene de eso, ¿no? Y a Ujú. una vez que ya concienticé, ya comienzo a cambio mi comportamiento, porque me llegó a la conciencia, estoy ahora más consciente de los efectos de que puede esto, ¿no? Producir en el ambiente, cómo puede afectar a las nuevas generaciones, por ejemplo. Y Claro. ya emite un comportamiento, ¿ya? Uno podría decir que primero es esto y que ya está implícito. Otros te podría decir, bueno, se me ocurre también que ciertos comportamientos pueden ser emitidos o sea, no lo entiendo, pero lo hago, Ujú. No lo entiendo, pero lo ok. porque veo que todo el mundo lo hace. Ah, ya, ya, ya. Es como, por Claro. ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? El soborno, ¿no? El dar por abajo, ¿no? Digamos, a un trabajador público de la administración pública para que me acelere Un mi tiempo, trámite. para que acelere mis trámites que estoy haciendo, ya sea en las entidades del Estado, ¿no? Este, ya, le doy. Y uno preguntaría, ¿no? Oye, pero ¿por qué le está dando? No, es que no, pero si todo el mundo lo hace. Si Entonces te todo el das mundo lo hace cuenta, a eso también. me Ujú. refiero, no te estoy diciendo que la concientización, tú me haces una pregunta y yo te estoy diciendo, ya, bueno, pero está implícito. No, claro, otros te podría decir, bueno, pero no es más específico. Ahí no tendríamos que perdernos en eso, pues, porque yo te podría argumentar muchas cosas acá. Sí, justamente. Así tomaría tiempo. Pero sí, voy entendiendo ese punto. Pero como dicen, ¿no? O sea, no hay teorías también en esa investigación, ¿o sí? Aquí, eso es lo que estoy intentando buscar acá. Mm, Porque usted mencionó el desarrollo sostenible. Y sí, hay una teoría del desarrollo sostenible, ¿no? Que es tener como que ser consciente, ¿no? De que el desarrollo, pues, satisface nuestras necesidades en el presente, pero también es ser consciente de no afectar a las generaciones futuras, ¿no? O sea, claro, va por... no comprometer las necesidades a futuro, ¿no? Ujú, A ver, aquí dice, this approach will enable to compare the range of current theories and models on a life-for-life basis and will integrate the insights into. Furthermore, it will provide a model of. Acá dice, como que por lo que leo, o sea, este es un estudio donde se busca, se busca integrar, integrar un modelo de conductas proambientales. Se busca integrar, es lo que se busca en este estudio. Ya, buscan, o sea, como que recién, o sea, se está pensando ujú, integrar un modelo, precisamente porque no hay algo específico, ¿no? Aquí dice, este enfoque permitirá comparar el rango de teorías actuales y modelos on a life-for-life basis and will integrate, dice, en una base semejantes, dice acá, y que integrará, dice, the insights, es decir, digamos, los puntos de vista de un marco conceptual, ¿no? O sea, también van a incluir el marco conceptual, ya los conceptos. Dice, yendo más allá, esta investigación busca proveer un modelo integrativo, integrador de la conducta ambiental. O sea, eso se pretende. Quiere decir que, pues, que cuando buscan integrar un modelo, por dos razones. Bueno, hay por ahí algunos,
modelos, digamos, algunas teorías que podrían integrarla, porque a partir de esa integración podríamos entender mejor, comprender mejor un fenómeno y predecir mejor un fenómeno, ¿ya? Entonces, se está buscando hacer eso, ¿ya? Entonces, cuando se busca es porque no existen, digamos, teorías fuertes, específicas para este variable proambiental, de conductas proambientales, ¿ya? Eh, o porque se quiere integrar, ¿no? Se quiere integrar, porque sería digamos, la manera más sabia, más conveniente, porque yo, mira, hablándote y haciendo un análisis de las dos teorías que te dije, conductismo y del aprendizaje social, y también del humanismo, por ejemplo, yo podría integrar esos tres en una explicación argumentada que sostenga al comportamiento proambiental. Así nada más de lo que ya conozco y sé de esas teorías. Claro. O sea, se necesitaría de bastante conocimiento como para tratar de integrar o dar un Exacto, argumento, ¿no? claro, claro. Por eso es que me tomo esa autoridad de poder decir que yo podría hacer esa integración, ¿no? Entonces, esa explicación profunda, analítica, podría argumentarlo desde mi razón, ¿no? Ya, y podría, digamos, desarrollar, digamos, unas cuantas páginas de ello, pero luego eso, porque eso es, digamos, un modelo, ¿no? Un modelo, pero eso tendría que llevarse al plano de la investigación para ver si en realidad se aproxima esa explicación integradora que toma de aquí, de allá y de acá a tres, digamos, teorías ya que existen, para ver si en la realidad se cumple. Ahora, pero ¿cómo voy a saber? Con digamos, alguna técnica, ¿no? Ya sea la entrevista o a través de preguntas, ya sea el cuestionario, ¿no? Donde yo diseño un instrumento, ya tendría que diseñar el instrumento. Y lo he pensado cuando empecé en la Pedro Ruiz, hacía actividades que fomentaran conductas proambientales con los estudiantes que ya prácticamente ya se han graduado, creo, los chicos. Ah, sí, sí. Cuando Y estamos en teníamos, presencial. sí, sí, en el 2018 creo. Incluso los Ujú. chicos se iban a recoger la basura, las bolsas, en el 2018. Después nuevamente hice otro creo que en el 2019, ya antes de la pandemia también. Pero lo primero lo hice con los chicos en el 2017 o 2018, creo que fue el 2018 uno. Incluso ahí Sí, los chicos estuvimos tienen nosotros. fotos. Eso fue nuestro ciclo también. Ya. Creo que ya los chicos ya deben estar No, ya los chicos. Internado. Sí, ya internados, sí, internado. Sí, con ellos, por ejemplo. Y de ahí pensé, ¿no? Poder diseñar un instrumento, ¿no? Quedó como Wow. se dice, en stand-by, ¿no? Pero primero se hizo actividades de intervención ahí. Pero se hizo más esas actividades por una cuestión facto-perceptiva, porque en la misma universidad no se cuida el ambiente, Sí, porque algunas zonas había, están descuidadas. claro, ¿no? Entonces, facto-perceptiva, o sea, de lo que uno observó. A partir de esa observación se decidió intervenir, ¿no? Bien, Por ok. ejemplo, ese documento, pues era como para también terminar, por ejemplo, toma también educación ambiental, la teoría de educación ambiental, factores motivacionales, ¿qué más toma? Factores intrapersonales también, o sea, toma bastantes características motivacionales, educación ambiental, determinantes psicosociales, factores interpersonales también como en su modelo integrativo, ¿no? O sea, Claro, motivacional, claro, porque ¿qué motiva, por ejemplo, a las personas digamos, a un comportamiento, ¿no? ¿Qué motiva? Sus motivos son intrínsecos, son extrínsecos, ¿no? Intrínsecos porque, bueno,
me han enseñado valores y principios, y uno de ellos es el respeto, el cuidado al ambiente, a la naturaleza. Otros te podrían decir, bueno, porque en realidad me conviene cuidar el ambiente porque no quisiera yo quedarme sin agua, no quisiera yo quedarme, digamos, con en una calle donde los buzones, el desagüe rebalsa, se inunda, y si se rebalsa es porque echan basura, no sé, muchas cosas podría, ¿no? O sea, ¿cuál es la motivación intrínseca y extrínseca? Ahora, si voy a coger esta parte de las teorías motivacionales, tendrías que tenerlo en cuenta, ¿no? Para mi instrumento, porque mi instrumento, las preguntas tienen que reflejar algunas preguntas que tengan que ver con motivación, ¿no? Con motivación. Exacto, exacto. Tendría que ver también el instrumento. Dependiendo del instrumento, entonces, profesora, podría hacer yo, buscar el instrumento, buscar la teoría de cuál se ha basado, y de esa teoría también basar también mi marco teórico. ¿Podría también hacer eso? A ver, no sé si te entendí. ¿Me puedes repetir, por favor? O sea, ¿Lo puedes repetir? guiarme de las teorías de la cual se han guiado los autores para hacer el instrumento del cual yo voy a utilizar. Ujú, ujú. Ah, también puede Claro, o ser sea, eso. claro, o sea, claro, o sea, ¿tú tienes ya un instrumento, me dices? Por ahora no, había estado aquí tenía por ahí una revisión, pero solamente me pone la escala de Likert y una ficha de observación situacional. No me había Ya, puesto, es de acá de la USAT de Chiclayo, ya. pero no dice cuál es el test o instrumento que han utilizado. Ujú. Lo otro es que te familiarices bien con el instrumento que tengas o que vayas a encontrar, o no, que vayas a encontrar, y que luego leas las teorías que existen, Ujú, o al menos en comportamiento, ¿no? Teorías del comportamiento podría sugerirte, ujú. y que infieras de lo que lees, de esas teorías que infieras, y comiences a comparar los ítems y los reactivos para ver si estos ítems y reactivos reflejaría algunas de esas teorías, ¿no? Ah, ya. Se Sí, tendría que... esa es la solución salomónica que te podría dar, aunque en realidad procedimentalmente lo que se recomienda, porque precisamente el método científico es método científico porque es riguroso, y es riguroso ¿por qué? Porque sigue digamos, una ruta, ¿no? Hay una Claro. ruta, un Ujú. proceso, ¿no? Entonces, y el proceso en este caso sería pues que se hace una revisión, ¿no? Una revisión exhaustiva sobre esta variable, sobre el problema, sobre las teorías, ¿no? Las teorías, los antecedentes, y de ahí ya nace pues el diseño, ¿no? Todo eso te sirve para tu diseño. Y dentro del diseño está el instrumento, porque responde al cómo voy a saber todo esto, a través de qué, a través del instrumento, a través de una entrevista. Claro, entonces tendría que revisar más bibliografía para más o menos tener una visión más amplia, ¿no? De acerca del instrumento a utilizar. Ujú. Y ahí no sé si busca ver de repente textos, tal vez encuentres en internet textos, libros de ciencias del ambiente, por ejemplo. A ver, busca, a ver por ahí. Sé que en inglés sí hay textos. Yo llevé un curso en el 2000, estoy hablando del 2002. Sí, 2002, un curso de Environmental Science y ambiente. Em, pero mi libro no lo traje, lo dejé en Estados Unidos, el libro que me falta tener Estaba en por los ahí. United todavía.
Sí, la mayoría pedí que me los envíen por barco, me los enviaron la mayoría, pero unos cuantos se han quedado. Y ese fue un curso, Environmental Science, y debe haber textos ahí en Google, Ciencias del Ujú. Ambiente, ahí seguramente puedes encontrar teorías. Environmental Science aquí, ya. Y ya más o menos las teorías, guiarme, ¿no? Guiarme y tenerlas en cuenta, básicamente. Sí, sí, ahí guiarte de lo que hablan de los... Por ejemplo, aquí, déjame mostrarte, antes de terminar, ya nos pasamos creo la hora, y ahorita te muestro... Musita, ¿qué haces? Musita, ¿qué haces? Disculpe la perrita. Ya, acá está. Por ejemplo, ese es algo que he encontrado, ¿no? Programa experimental Castilla para desarrollar la sostenibilidad ambiental de estudiantes de secundaria. ¿Sí? ¿Lo puedes visualizar? Sí, pues lo estoy viendo. Ya. Entonces ese es del 2018, Huancavelica, Perú. Un resumen acá. Aquí está, miren. Aquí está el índice, ¿no? De todo lo que contiene aquí. Bueno, el problema, el planteamiento, formulación del problema, los objetivos, la justificación también incluyen ahí, la justificación legal, teórica, metodológica, práctica, porque algunas universidades piden eso, ¿no? Algunas no piden eso. Marco teórico, el marco teórico a nivel internacional, nacional, local, las bases teóricas, educación ambiental, Ambiental. ¿no? El desarrollo sostenible, las actitudes, teoría de la acción racionada, ¿no? Es lo que así menciona eso, ¿no? Ujú. Ya, educación ambiental. Estos son, digamos, son no tan teorías tan desarrolladas, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, la teoría conductista. Ujú. No son, o sea, son intentos, ¿no? Son intentos por explicar un fenómeno, una variable, porque las teorías explican, no solamente, no te dicen lo que es, sino el mecanismo, ¿ya? El mecanismo, sus causas, sus posibles consecuencias, ¿sí? Entonces, hay teorías que tienen un cinturón fuerte y hay otras que tienen un cinturón débil, ¿no? Y luego la definición de los términos, la hipótesis, también le han colocado hipótesis, han hecho una identificación de variables también acá, bueno, las variables, bueno, ahí lo han considerado, la operacionalización de las variables, el tipo de investigación, y nivel, método, el diseño, la población, la muestra, el tipo de muestreo, las técnicas de instrumento de recolección de datos, coeficiente de confiabilidad, validez, técnica de procesamientos y análisis. Bueno, eso ya es para después, todavía ni pensar en eso. Ahorita tienes que alocarte con lo de las teorías y ver que tu instrumento corresponde a la teoría que vas a elegir, ¿no? Sí, O al exacto. menos, o al menos si es que es integración. Y luego, si han considerado aquí, por ejemplo, porque es una cuasi experimental por lo que he visto, pretest, ¿no? Y el post-test. Han considerado, ¿no? Entonces ese es el punto 3.4. Ujú. Y creo que también, sí, sí, es una bonita investigación de posgrado. A ver en qué me puede ayudar esto, ¿no? Esto del pretest. Incluso lo podría también adaptar, ¿no? Acá a Lambayeque. Claro. Claro. Pretest, Espera dimensión para ver. ambiental. Marco teórico 10. Está marco teórico 26. Un ratito, 26. Escuela de posgrado, dice tesis, programa, desarrollo de maestro, ¿no? Es para obtener el grado de maestro. Vamos a ver a la página 20 y tanto. Acá está.
bases teóricas, ¿no? Educación ambiental en contexto socio-histórico, educación ambiental. Bueno, ahí hace referencia a Novo. Se recibe todo lo que está en botadero. Hay 24 ítems. Personas que arrancan plantas de los jardines públicos deben ser sancionados. Por ejemplo, este ítem, profesora, las personas que arrancan plantas y flores de los jardines públicos deben ser sancionados. Ahí implica el conductismo, ¿no? Por el tema de castigos. ¿Dónde está? Este es el test, está en la página 119, en el contador y en el propio documento en la página 105. 119, dice, ¿no? Al final. ¿119? Sí, 119 en el contador en la parte de arriba, en donde dice 132, y en el documento está en el 105. ¿En el contador dónde está? Dice en el contador. En el documento, o sea, si usted va por hojas, está en la página 105. Ah, ya. Ahorita subo. Ya llego. Aquí está, ya. Bien. Ítem. El 24. Ya, por ejemplo, el ítem 24. Mira, dice, las personas que arrancan plantas y flores en los jardines públicos deben ser, claro, conductismo, pues recompensas, castigos. Ujú. Otro, las personas que arrojan basura en las calles deberían ser también. Es necesaria una ley que promueva el uso de bicicletas como medio de transporte en el centro. Podríamos decir que también, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la ley? Que alguien obedezca algo, si no obedece, ¿qué pasa? Se transgrede la ley. Si se transgrede una ley, ¿qué ocurre? Una Claro, multa, una la multa. cárcel. Una familia X con un ingreso económico menor al salario mínimo legal tendrá pésima calidad de vida. Con ingreso económico. Reforestar para evitar la calidad del aire, el uso del gas, el ahorro, la quema de residuos sobre la conservación. Y por ejemplo, el tema número 1 podría ser con el enfoque de socioambiental de Vygotsky. La preocupación e interés por el medio ambiente se muestra como actitud ambiental, porque es como una conducta, un comportamiento que están percibiendo todos, ¿no? Sí, del aprendizaje sociocultural de Vygotsky. Ujú. Claro, claro. La preocupación o interés por el medio ambiente se muestra como actitud ambiental. Claro. Primeramente hay que tener una actitud sobre el ambiente, un conocimiento sobre el ambiente y la actitud sobre el ambiente para tener preocupación al respecto. Yo no me puedo preocupar por algo que no conozco, no me puedo preocupar si mi actitud es indiferente, ¿no? Si es indiferente, ¿qué me voy a preocupar? Exacto. Entonces, sí, ahora, pero las actitudes, por ejemplo, son disposiciones mentales, ¿no? La preocupación también es una disposición mental, ¿no? Aquí, si estamos hablando de disposiciones mentales, porque estos no son comportamientos, son disposiciones mentales, predisposiciones mentales que tengo a nivel mental, podríamos acá inyectar también un poco de ¿cómo se llama? Del enfoque cognitivo, ¿no? Del cognitivo, porque ¿cuál es el énfasis que hacen los cognitivistas? El aprendizaje surge, que los procesos de aprendizaje internos, ¿no? ¿A través de qué? De la memoria, a través de la percepción, por ejemplo, ¿no? De la percepción. Pero también las actitudes pueden ser aprendidas, ¿no? Podríamos acá hacer referencia a la teoría del aprendizaje de Bandura, porque, Social. Ujú. claro, yo infiero la actitud de mi padre sobre la educación. Por ejemplo, mi padre siempre, y esto es verdad,
Yo no hay recuerdo de mi padre que no sea viéndolo leer. Ah, ujú. Y mi Y padre, esa, y mi padre nunca me dijo, lee, hija, nunca me dijo. Pero, ¿qué pasa? El verlo leer a mi padre, así es como yo lo recuerdo sentado leyendo, como que si estuviera como si estuviese sumergido en un mundo de aventura tan interesante. Eso provocó en mí curiosidad, de que siendo niña pensaba yo de que de ujú. eso debe ser tan interesante que mi padre se sumerge tanto. Y eso como que me invitó a mí a interesarme en lo mismo, sin ninguna palabra de mi padre, ¿ah? Entonces, de Entonces, verlo, ¿no? Tan interesado el interés tan que solo muestra, de, pues. de verlo, Ujú. tan solo de verlo. Entonces yo pude inferir en mi pensamiento de niña de que hay algo tan interesante ahí que capta la atención de mi padre. Por lo tanto, esa actitud, ¿no? Yo también pude emular esa actitud, ya, esa forma de pensar. ¿Y por qué forma de pensar? No vi sus pensamientos, pero vi su comportamiento, ¿no? Porque el comportamiento le precede una actitud. Algunos dicen que tú eres lo que piensas, Tú eres lo que piensas. que tú eres lo que piensas, ¿no? Es lo que, eso es lo que algunos dicen, ¿no? Pero bien, entonces podríamos ahí tener un poquito del aprendizaje social de Bandura, del sociocultural de Vygotsky, un poquito del cognitivismo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo desarrollo una actitud. ¿Por qué desarrollo una actitud sobre el ambiente que sea positivo? Porque he llegado a entender, comprender, he procesado bien esta información, sus causas, sus consecuencias, lo he comprendido a nivel cognitivo, he procesado la información y ahora ya lo entiendo. Claro. Entonces, debe tomarse todo eso en cuenta. Sí, sí, sí. Entonces, es posible que pueda yo utilizar este cuestionario, pues aquí es el cuestionario de sostenibilidad ambiental. Entonces, ver la teoría que he utilizado, pues, y también hacer uso, ¿no? Hacer uso de las mismas teorías, ¿no? Para que haya una concordancia. Sí, mira, aquí por ejemplo dice, ve actitudes ambientales positivas en su localidad. ¿Por qué hace esta pregunta? ¿Por qué crees que hace esa pregunta? Para ver si es que, bueno, lo que yo me imagino es que si la persona ve actitudes ambientales positivas en su calidad, pues esta las va a imitar, ¿no? Ujú, ujú, De acuerdo a lo que ve. claro. Y yo, para haber incluido ese ítem ahí, mi creencia, mi creencia tuvo que haber sido de que yo creo, creo de que las conductas son aprendidas. Que se pueden aprender también, ¿no? Claro. Yo tuve que haber creído eso antes De del poner ese ítem. instrumento, porque aparece en ese ítem ahí. Dice, ve actitudes ambientales positivas en su localidad, ¿no? Sí, o sea, sí, ve actitudes, ¿no? O sea, actitudes ahí las pone, las asume como comportamiento, porque no sé si las actitudes, según algunos autores que son así bien enfáticos y detallistas, y si se entiende como predisposiciones mentales, lo mental no se puede ver, pero se puede ver a través del comportamiento, ¿ya? Entonces, ve actitudes, hace aquí alusión a comportamientos, porque esos son los que se ven, ¿no? Ve Ujú. actitudes ambientales positivas en su localidad. Yo para tener ese ítem ahí, tengo que haber creído en esta teoría. ¿Por qué quiero, Exacto. por qué quiero saber? ¿Por qué pongo esa pregunta ahí? ¿No? Porque seguramente van a contestar ahí, a ver, por ejemplo, uno que sea a veces, algunas veces,
no siempre, digamos, supongamos, ¿no? Y Ujú, que tenga una respuesta en el 60%, tenga, digamos, una respuesta de 5, ¿no? Digamos, nunca, digamos, ¿no? Digamos, supongamos que esté aquí, ya nos... em, entonces, si el 60, 70% de los que han contestado aquí en este ítem han dicho nunca, entonces eso me haría pensar de que podría ser de que como no ve actitudes, entonces, ¿qué comportamiento proambiental va a tener esa persona si está rodeado de personas inconscientes, como algunos les dicen, que no cuidan de su ambiente, ujú, ¿no? Ese claro. ambiente. ¿Te das Ah, cuenta? ya, ya, ya. Entonces, ha tenido que tener en cuenta esas teorías Claro. del O sea, aprendizaje para poder hacer todo este cuestionario. claro, por ejemplo, aquí hay otro, dice, deberíamos de plantar mínimo un árbol, ¿no? Deberíamos de plantar, dice, deberíamos de plantar mínimo. Ya, pero ¿por qué deberíamos, no? ¿Por qué deberíamos de plantar mínimo un árbol? Conductismo, aprendizaje social, deberíamos porque La calle por se ve linda, se no ve sé. linda, la hermosea, hay un Ujú. resultado positivo, ¿no? Porque los árboles, las ramas de los árboles, mientras más ramas hay y más frondoso es, más puede capturar el dióxido de carbono que emiten los autos. Y más fauna puede traer, ¿no? Claro, Como, y ujú, las aves, por ejemplo. Puedo tener frente a mi casa un árbol donde las aves se paran ahí en la mañana y yo oigo, en vez de escuchar el grito de la gente, el ruido de los carros, escucho las aves, ¿no? Am, deberíamos de plantar mínimo. ¿Por qué deberíamos? Porque esto es el consecuente. Podrían darnos ahí un indicio de que hay por ahí subyacente el conductismo, ¿no? le han puesto un asterisco, pero no sé qué se refiere. Mm, PhD, Julio, criterios para formular ítems, actitudes hacia la conservación del ambiente en alumnos de secundaria en una institución educativa de Ventanilla, Lima. Bueno, eso es lo que ahí, ponen por el aquí abajo asterisco. dice Ujú, PhD, Dulio, Seda Gago, criterios para formular ítems. Seguramente de aquí, de esta fuente parte, ¿no? Ese criterio por el cual lo han puesto ahí, criterios para formular. No sé qué exactamente dice, ¿no? Pero dice que aquí el asterisco, criterios para formular ítems. Algunos criterios habrán tenido para formular ese ítems. claro. La mitad de alumnos de secundaria en educativo. Y ya el ramo la ordenancia y actitudes hacia la conservación de ambiente. Ya, espérate, ¿qué más? A ver. Algunos tienen un asterisco, otros tienen dos, pero este es un cuestionario de sostenibilidad. Incluso este cuestionario que es sobre sostenibilidad ambiental lo podría usar como pre y post, ¿no? Obviamente después de hacer toda la validez. Claro, pero ten definido, a ver, sostenibilidad. Ya acá está, sostenibilidad. Revisa los términos, ¿no? Conductas proambientales, sostenibilidad, revisa los conceptos para ver si es lo mismo, está por ahí, se sobrepone tal vez ¿no? En la revisión, algunos lo llaman conducta proambiental, otros lo llaman conducta proecológica o también la llaman conducta sostenible. Ya. Bien, entonces si es así, puedes usarlo, ¿no? Puedes usarlo, podrías usarlo. Siempre lo importante es ver si no me estoy desviando del significado de mi variable, ¿no? Ujú. De la definición. Siempre es bueno ir a la semántica, siempre. Yo digo a los chicos, siempre la semántica, 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 semántica. Tener en cuenta la semántica. Sí, tener en cuenta la semántica. Bien, si ves que
realmente se usa esos términos de manera intercambiable, entonces está bien. Entonces, ok, sí, eso es lo que vi en una de esas investigaciones que le mostré. Algunos ponen eso, ¿no? O sea, son términos similares, ¿no? Dependiendo de la bibliografía, uno lo toman de tal manera y otros de otra manera. Ya, aquí no cometas este error, aquí es S, no es con C, ahí se han equivocado. Error, dimensiones. Sí, ahí veo, bueno, veo varios errores por ahí, pero ya, bueno, lo que nos interesa es esto, ¿no? Esos aspectos. Creo que, no sé, ¿te ha quedado la idea ya más clara sobre la importancia de por qué es que el instrumento responde a la teoría y cómo se refleja la teoría? Sí, de hecho ya ha sido una asesoría bastante nutritiva porque no estaba muy consciente, ¿no? De que las teorías que yo debería usar deberían reflejarse en los ítems del instrumento que voy a utilizar. Entonces, debo nutrirme bien, debo buscar bien la bibliografía para poder ser preciso, ¿no? Un poco más preciso respecto a mis teorías y al instrumento que voy a utilizar. De que del instrumento, pues que ya haya sido validado, digamos, para ahorrar tiempo. Ver también las variables independientes y dependientes, ver también, ¿qué menciona por aquí? Y también ver algunas teorías del comportamiento, ¿no? En caso, pues, no encuentre Ujú, ujú. muchas teorías. Por ejemplo, aquí mira, escucha Bill en el 7, por ejemplo, ¿no? En el 6, por ejemplo, ¿no? 7, 8. Esto mucho tiene que ver con teorías del desarrollo sostenible, ¿no? De sostenibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, solo el 2% del agua que existe en la corteza terrestre es aprovechable por el ser humano. Entonces, si solo el 2% del agua que existe es aprovechable por el ser humano, con más razón debo cuidarla, porque no es el 2 nada más. ¿Ya? Entonces debo pensar en hacer bien uso del agua para que otros también puedan tener, ¿no? Para un futuro Ah, común, ¿no? claro, ¿no? De desarrollo sostenible. Claro, y hay cierto aspecto de la teoría humanista y también es sostenibilidad, porque piensa en el, en el ser humano, en el sentido de desarrollar su potencial, el significado, ¿no? De su persona. Claro que no solamente lo ve como una persona que toma decisiones en base a estímulo y respuesta, ¿no? Con relación a él mismo, a su propia satisfacción, sino también que considera el impacto de sus acciones, de las decisiones que toma, ¿no? En el impacto en el ambiente, en el universo. Entonces podría aquí decir yo que tiene un poquito también de eso, ¿no? La teoría de la sostenibilidad. ¿Por qué pretende ser sostenible? ¿Por qué se habla de sostenibilidad? ¿No? ¿Por qué se habla de usar los recursos con sabiduría? Para que nosotros no lo agotemos todo, para que otras generaciones puedan tener, ¿no? Y hay que ser altruistas para pensar de esa manera, porque hay personas tan egoístas y qué me importa a mí las otras generaciones, ¿no? Yo no los voy a ver cuando ellos vengan, ¿no? Ujú. Bien, Entonces sí, debería, ahí entra, como menciono, ahí entra la teoría humanista también en ese ítem. yo podría decir que sí. O sea, es que algo que hay que aprender aquí, Bill, es que no Mm. siempre todo te lo dice exactamente los libros. Hay cosas que uno desarrolla en base a lo que sabe, los conocimientos, pero también al criterio, a la capacidad de analizar, de argumentar, ¿no? Yo puedo acá, lo importante es que tú eh, tengas capacidad de argumentación, de Claro. construir tus argumentaciones, así como yo lo estoy haciendo, ¿no? Yo te puedo explicar y argumentar y decir por qué esto, ¿no? Y te puedo dar ejemplos.
La argumentación. La argumentación nace de la capacidad lógica, del raciocinio, de esa capacidad de poder jugar con el pensamiento, las palabras de manera interna, ¿no? A nivel cerebral, cognitivo, ¿ya? Y el fundamento tiene ya que ver con autores, ¿no? Con qué teorías, cuál es tu teoría que fundamenta tu trabajo, ¿no? Ah, es la teoría del bla, 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 del autor tal. Y la argumentación es la capacidad que tengo para yo explicar con mis razones y dar ejemplos y encima lo remato con fundamentos, autores, te cito autores. Bien, a ver, me Ujú. dice si ha quedado ahí claro. Sí, profesora, todo perfecto. Ha sido, como le mencioné, una asesoría bastante nutritiva. Yo tengo una visión más amplia de qué es lo que sigue a continuación, de qué es lo que debo hacer de ahora. Y pues nada, Bien, a seguir revisando bibliografía. bien, qué bueno, me alegra que fue nutritivo, entonces ahora ya debo detenerme, si no yo me desnutro. Me desnutro cerebralmente porque he estado todo el día acá tratando de redactar una investigación. No, sí, profesora, agradecerle también por su tiempo, ¿no? De verdad, se aprende muchísimo con usted, bueno, con todo el nivel académico que usted tiene, pues, ¿no? Y toda la experiencia que hasta ahora ha acumulado, pues es bastante útil y también bastante orgulloso, ¿no? De que pues una persona como usted me esté dictando asesorías. Bien, Bill, es realmente mi placer es los estudios, la vida académica es para mí muy satisfactorio el poder hacer las cosas de manera excelente, prepararme para poder brindar un apoyo certero, ¿no? Lo más que se puede a los estudiantes. Y siempre lo he demostrado, que Bien, eso es visible y eso siempre lo hemos notado. Más bien agradecerle, profesora, y pues nada, hasta una próxima asesoría y pues también traerle bastante información, ¿no? Bastante, bastante información, bibliografía y bastante argumentación, como dice usted. bien, bien, Bill. Entonces, me alegra que te ha ayudado y te ha nutrido y bueno, a ponerte las pilas, ¿no? En cuanto a la teoría. Ujú. Está Bien, bien, entonces profesora. coordinamos ya por interno, coordinamos otra asesoría. Está bien, profesora. Por interno Bien, será entonces. Muchas bien. gracias por su tiempo. Cuídate, Bill. Tenga Hasta buenas luego. noches. Hasta Nos luego. vemos. Buenas noches.